Primera de Juan, capítulo 2. Hemos estado hablando este tiempo acerca de Primera de Juan. Hemos estado hablando también en los devocionales acerca de Romanos, porque estamos hablando de crecer y madurar. Y en ese proceso de crecer y madurar, Dios nos está hablando acerca de corregir cosas que a nosotros al parecer creemos que están bien, pero son cosas que delante del Señor no están bien, no están correctas. Así que tenemos que corregirlas, tenemos que cambiarlas, tenemos que poder quitarla de nosotros para tener un crecimiento y una madurez. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante dice: Amados, no os escribo un nuevo mandamiento, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero con él y en vosotros, para que porque las tinieblas van pasando, dice, y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y el Señor en este tiempo nos está hablando acerca de crecer, de madurar. Y cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de madurar, significa que hay cosas que antes hacíamos que debemos ir dejando en el pasado atrás, o cosas que no hacíamos que ahora tenemos que empezar a poner en práctica y que más adelante las veremos. Por ejemplo, quizá tú ahora no estás teniendo una íntima relación con Dios, entonces es el tiempo de que empieces a madurar en una íntima relación con Dios. Quizá ahora tus tiempos de oración son nulos, no hay tiempos de oración, no hay tiempos de estudios de la palabra. Entonces, para crecer y para madurar es necesario que tengas tiempos de intimidad, que ores, que tengas tiempos a solas con Dios. Como habrá cosas que tendrás que dejar de hacer. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en la televisión, pasas mucho tiempo, más del que deberías, de pronto dedicándote a otras cosas, tendrás que suprimir esos tiempos para dedicárselos a tu espíritu. Eso lo hemos hablado ya en ocasiones anteriores. Dios nos está llamando este año a que avancemos en nuestra vida espiritual, a que crezcamos, a que maduremos, porque el Señor, cuando venga por su pueblo, vendrá a recoger una semilla o vendrá a recoger un fruto que esté completamente maduro, un fruto que ya esté en perfecto estado. Y Jesús habló mucho acerca de los frutos. Del árbol que no da fruto será un árbol cortado. El que no da buen fruto será cortado. Y Jesús habló mucho de que tenemos que ser productivos en la vida espiritual. Ahora, para ser productivos en nuestra vida espiritual es necesario que reflejemos a Cristo. Para ser productivos en nuestra vida espiritual es necesario que lleguemos al modelo de Cristo, a lo que Cristo quiere que lleguemos, al modelo de ser imitadores de Él, verdaderos imitadores, de ser verdaderos seguidores, que sus enseñanzas no las pasemos por alto, sino que la apliquemos, que la estudiemos y que la vivamos. Les comenté que un alumno va a clases a aprender para luego mirar a dónde estará su mejor futuro y estudiar una carrera y luego graduarse y trabajar en eso. En el Señor y espiritualmente hablando, nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios,
mirar las enseñanzas de Jesús, aplicarlas a nuestra vida y vivir lo que Jesús enseñó. El gran problema en este tiempo es que no vivimos la enseñanza de Jesús. Hoy se habla mucho de las enseñanzas de Jesús, se habla mucho de los milagros que hizo, de que se habla mucho de la multiplicación de los panes y los peces, se habla mucho de los milagros, se habla mucho de lo que Él habló, pero poco se enseña lo que Jesús enseñó. Hoy se ha olvidado la verdadera enseñanza de Jesús, y en este tiempo nuestro Padre Celestial nos está volviendo a esa enseñanza, nos está encontrando con esa enseñanza genuina, verdadera, y aquellos que no adopten la postura de ser un verdadero discípulo de Dios es una persona que no crecerá, que no madurará y no estará lista para la cosecha el día que el Señor venga a levantar a su pueblo. El profeta tuvo una visión acerca, hay una canción muy famosa, ¿no? Se llama El Alfarero. Y el profeta tiene una visión y ve cómo el alfarero toma el barro en sus manos y lo va moldeando poco a poco, hasta el punto de que llega a una figura como tal, pero en sus manos esa figura se rompe, pero luego la termina de reconstruir. Ese alfarero simboliza o significa al Padre, y ese barro somos nosotros, que siempre estamos en un proceso de formación. Pero si usted nota y lee la visión del profeta, dará cuenta que el proceso de moldeado tuvo una etapa de inicio, una etapa de fabricación y una etapa de terminación, una etapa que terminó el proceso. En Dios las cosas no son a medias. Dios lo que empieza lo hace producir hasta que termine. Por eso Pablo enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. Tenemos que cada día procurar llegar a ser como ese modelo, y para procurar llegar a ser como ese modelo hay muchas cosas que tenemos que quitar de nosotros, y que las veremos con el paso del tiempo, y que usted le va a decir a Dios: Padre, ayúdame a dejar esto que está en mí que no te agrada. Quizás estás luchando con la mentira, estás luchando con adulterio, con fornicación, estás luchando con malos hábitos en tu vida que tú sabes que a Dios no le agradan, y tendrás que decirle: Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, quita esto, arranca esto de mi vida. Hoy nos concentraremos en un punto específico, porque he notado que la iglesia en este tiempo es una iglesia que se ha dividido, que se ha fraccionado, que se ha llenado de rencores, odios, de discusiones, disensiones, pleitos entre hermanos. Así que en esta primera carta de Juan que leímos en el capítulo 2, dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. Recuerde que uno de los poderosos mandamientos de Dios y que Jesús luego enseñó es que Jesús dijo: ustedes van a tener dos mandamientos, que lo resumió todo en dos. Dijo: van a amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es que amarán al prójimo como ustedes mismos. Entonces Juan dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, refiriéndose al del prójimo. Y dice: el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, porque el pueblo ya tenía el conocimiento de ese mandamiento. Dice: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. Un mandamiento que es verdadero en Dios. Dice: y en vosotros, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Juan, en otras palabras, les está diciendo: les quiero decir que hay un mandamiento de parte de Dios, porque ustedes ya no son los mismos de hace unos años. Ya ustedes
hoy, al día de hoy, tienen que ser un poco más maduros. Entonces, cuando estaban hace unos años por allá, estaban en oscuridad, eran gente perversa, llena de odios, de mentiras, de rencores, gente que hablaba blasfemias, gente borracha. Pero como ahora ya han tenido un nuevo nacimiento, entonces ya ha pasado un tiempo, ya en ustedes las tinieblas han ido pasando y ahora están en luz. A lo mejor Pablo esa carta la escribió, Juan la escribió pensando en nosotros, como diciéndonos a nosotros, Robinson, Esther, Ruth, que estás por allí conectada, hermana Jenny, que estás por allí conectada en este tiempo, y todos los que se conectan. A lo mejor el Señor como que nos dijera, Juan como que nos dijera: ustedes hace unos años eran gente mala, perversa, alcohólicos, borrachos, adúlteros, fornicarios, estaban en completa oscuridad, pero ya al día de hoy son un poco más maduros, están creciendo espiritualmente, ya en ustedes hay menos tiniebla, ahora están en más claridad, en más luz. Entonces dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya los está alumbrando, ya está alumbrando. O sea, la luz de Cristo ya está en nosotros. Pero dice, como que diciéndoles, pero hay todavía cosas que ustedes deben cambiar, porque he notado que entre ustedes hay cierto odio, cierto rencor, y eso es un tema muy profundo en este tiempo. Yo siempre lo comparto, porque hay familias que el domingo o el día que se congregan están todos reunidos en una misma fila y están adorando y cantando coros a Dios, y luego con esa misma boca y con esas mismas manos que adoraron a Dios, se están matando unos a otros en casa. Hay gente que con la misma boca que adora a Dios maldice a su esposa, a su esposo, al vecino. Hay gente que con las mismas manos que adora daña y destruye a su prójimo. Si tú eres realmente una persona que ama profundamente a Dios, todo lo que tú hagas debe glorificar al Padre que está en los cielos. Tu actitud o tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de moverte, de expresarte, debe ser como la de Cristo aquí en la tierra. Entonces dice Juan, el que dice que está en la luz, o sea, el que dice que es de Cristo, el que dice que es cristiano, el que dice que es un hijo de Dios, el que anda con una Biblia bajo el brazo, el que va todos los domingos a un templo, el que va todos los días a orar, el que se conecta cada mañana en los devocionales para orar, el que está en luz, dice, y aborrece a su hermano, y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Por eso estamos luchando en este tiempo para salir de la falsedad espiritual. Pablo los escribe como los que tienen apariencia de piedad. Tú y yo tenemos que ser genuinos espiritualmente hablando. Tenemos que ser genuinos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Tenemos que reflejar a Cristo con nuestros actos, que lo que tú hables, que lo que tú digas, que lo que tú pienses, todo refleje a Cristo. Por eso es que el mismo Jesús dijo que tu luz debe brillar delante de los hombres para que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Pero si el mundo, la gente que te rodea, tus vecinos, en tu casa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, no ven la luz de Dios porque tú eres una persona que simplemente dice soy cristiano, pero de labios para afuera porque tus actos hacen otra cosa, entonces tú no estás en luz, estás en tinieblas, estás aún en tinieblas. Y crecer en este año, madurar, significa salir de las tinieblas y empezar a caminar hacia la luz de Cristo. No os engañéis, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Quizá aquí en el grupo
o en su casa o en el templo, usted es un santo. Usted es San Pedro, San María o Santa María, usted es un santo. Usted es una persona que, mejor dicho, pero en su casa ni Satanás lo quiere, porque es muy malo. En su casa, usted convierte su casa en un infierno. Y hay gente que habla muy bonito de aquí para afuera, pero lo que refleja es otra cosa. Es otra cosa. Y es por eso que en este año Dios nos está confrontando y nos está pidiendo que seamos genuinos y que este es el año de crecer y madurar. Es por eso que el Señor enseñó que es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen, pero al final una da frutos y la otra no. Y la cizaña es cortada y lanzada al lago, lanzada al fuego. Los hijos de Dios debemos tener el ADN de Dios. Debemos parecernos a Cristo. Los hijos de Dios debemos caminar como Cristo. En una ocasión expliqué que tu hijo se parece a ti en la oreja, en la nariz, en los gestos, en los ojos, en el cabello. ¿Por qué? Porque tienen tu ADN físico, pero también tienen algo espiritual tuyo. Entonces tu hijo a lo mejor hace algunos gestos que se parecen a ti, hablan algunas cosas que te hacen recordar que estás tú ahí también dentro de tu hijo. Los hijos de Dios tenemos el ADN de Dios. Los hijos de Dios debemos reflejar a Cristo. Por eso el mismo Cristo dijo: si ustedes pierden su sabor, no sirven para nada. Nos dijo: somos la luz del mundo, y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada. Dijo: ustedes son la luz de este mundo, y una luz se enciende y se pone en lo más alto para que alumbre a todos. Pero cuando una luz se pone debajo de un almud, no sirve de nada, porque nadie alumbra. Este año Dios nos está llamando a alumbrar, a brillar, y eso habla de crecer, de madurar espiritualmente. Este año es un año donde Dios va a moldear nuestro carácter. Este año quizá muchos esperaron profecías que dijera: este es el año donde Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer. No, ese es el año donde Dios nos está jalando por las orejas diciendo: ven acá, quiero corregirte, quiero cambiarte, quiero hacerte una persona nueva, quiero que madures, que crezcas. Este es el año donde Dios quiere que crezcamos, que trascendamos espiritualmente. Así que este año, aquí a través de la palabra, encontraremos jalones fuertes de oreja, como lo hacían en la década de los 70 en las escuelas. Al alumno que no quería aprender, la profesora lo guindaba de la oreja, decía: venga para acá, aprenda. Y muchos aprendieron de esa forma. Y a veces a nosotros nos falta un poco de mano dura para que podamos crecer y madurar. Y Dios ha sido misericordioso y clemente. Dios ha sido maravilloso y demasiado paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Y nos da palabra, nos dice: hijo, corrígete, cambia tu vida, cambia tu corazón. Quiero que crezcas, quiero que madures. Pero ahí estamos nosotros, como el cangrejo, caminando hacia atrás. Ahí estamos nosotros, que no avanzamos, sino que retrocedemos. Ahí estamos nosotros, cada día desobedeciendo a Dios. Pero este es el año en que tenemos que madurar, tenemos que trascender y tenemos que crecer. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. ¿Cómo es que tú aborreces a tu hermano?
¿Cómo es que tú ministras en un templo, cantas coros, sirves en una congregación? ¿Cómo es que tú dices, yo tengo 30 años de ser cristiano, aleluya? Y eres una persona que con facilidad maldice a otro, daña a otro, destruye a otro. Estás en la luz todavía, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Está fuerte. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz. Oh, y después se pone un poco más complicado, porque después nos manda a amar al enemigo. Le queda difícil a esta generación amar a su prójimo. Ahora imagínense al enemigo. Pero alguien que madura y que crece es alguien que llega al amor de Cristo, llega al nivel del amor de Cristo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Es una persona, es un barco a la deriva. Es una persona que hoy fácilmente está aquí cantando coros, brincando, pero mañana está en cualquier parte haciendo otra cosa que a Dios no le agrada, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Pero yo estoy convencido que tú no estás ciego. Yo estoy creyendo que tú no estás ciego. No estamos ciegos. Tenemos la luz de Cristo para ver la verdad de su palabra. Y este año es un año donde tendremos jalones de oreja. Yo sé que muchos esta palabra a veces como que no les cuadra, porque hay cosas que tenemos que cambiar y hay gente que no está dispuesta a cambiar. Hay gente que ni si baja el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque son gente que tiene su corazón ya en completa oscuridad. Sus ojos están ciegos por las tinieblas, no pueden ver la verdad. Y entonces se vuelven a las fábulas. Por eso Pablo en el libro que le escribe a Timoteo, en la segunda carta, le dice: Timoteo, cuídate, porque en los últimos tiempos vendrá gente que no soportará la sana doctrina de la palabra, no soportará escuchar la verdad de Dios, no soportará ser corregido por Dios, no lo soportará. Y entonces amontonarán maestros, o sea, buscarán maestros conforme a su propia maldad, y desviarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Buscarán personas que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y eso lo estamos viendo hoy. Pero yo me alegro por usted que está conectado en este tiempo. Me alegro porque sé que es el Espíritu Santo obrando en usted. Si todavía sientes incomodidad, como diciendo: hay algo que no está en mí, es el Espíritu Santo que te está incomodando, diciendo: cambia este hábito que no me gusta. Cambia esto que está en ti que no me gusta. Pero si hay gente que está escuchando este mensaje y dice: no, yo no tengo nada que cambiar, no, yo estoy perfecto. Es a lo mejor porque ya estás en un estado donde tus ojos se han cegado a causa de las tinieblas. Pero si en ti en este momento está esa desazón, hay cosas que debo cambiar, hay cosas que debo quitar de mi vida, hay cosas que a Dios no le agradan, debo cambiar, debo ser transformado, es el Espíritu de Dios que te está diciendo: corrige, cambia ahora estas cosas que no me agradan, quítalas de tu vida para hacerte mejor persona, mejor en Dios. Solo aquellos que estén dispuestos a cambiar, a escuchar la voz de Dios, son los que crecerán, son los que madurarán. Y el día que el Señor venga a recoger la cosecha en el arrebatamiento, en su venida, ese día tú y yo seremos tomados, porque estamos ya maduros, listos para la cosecha. Pero el que no madure sencillamente será cortado y lanzado al fuego, dice la palabra de Dios. Es por eso
que siento que Dios está haciendo un llamado urgente al crecimiento. Un pueblo que no madura es un pueblo que no podrá perseverar a lo que viene, no podrá perseverar a todo lo que viene. Y tú y yo tendremos que perseverar hasta el final, con madurez, entendiendo que nuestro socorro, que nuestro pronto auxilio, que nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia, quien nos sostiene se llama Cristo. Tú y yo tenemos que llegar al nivel que Pablo llegó de decir: he vivido en la abundancia, he vivido en la escasez, pero en todo me he alegrado en el Señor. He vivido de muchas maneras, pero nada me ha apartado del Señor. En enfermedad, en salud he amado a Dios. En riqueza y en pobreza he amado a Dios. En las buenas y en las malas he amado a Dios. Nosotros hoy podemos decir: en las buenas he amado a Dios, y en las malas como que no. En la salud he amado a Dios, pero en la enfermedad como que no. O viceversa, en la enfermedad he buscado a Dios, pero en la salud me olvidé de Dios. Y tú y yo tenemos que llegar a un nivel donde estemos en un estado pleno en Dios. Eso se llama crecer y madurar, que no importan las circunstancias de la vida, sigamos amando a Dios. Ama a tu hermano. Ese es el tiempo de madurar. Si yo me pusiera a darles estudios, clases de perdón, reconciliación, ya lo vimos el año anterior, y aquí están, hay 100 días de gloria, donde son 100 estudios de la familia, y ahí están todos los problemas resueltos y cómo poder resolverlos. Aquí están, lo pueden tener, pueden buscar 100 días de gloria, cómo resolver problemas en el matrimonio, con los hijos, con la suegra, con los yernos, todo. Pero hoy les hablo a lo más profundo. Hoy les hablo en un nivel más profundo, no tan básico, sino más profundo, teniendo en cuenta que la palabra dice que ya las tinieblas han ido pasando, que ahora ustedes ya están en un poco más de claridad. Entonces, teniendo en cuenta eso, les digo: no aborrezcan a su hermano, que ustedes tengan la madurez de poder perdonar, porque hay gente que no perdona, hay gente que guarda rencor hasta por lo más mínimo. Pasó y no me saludó, lo odio, no le hablo más. Yo tampoco lo saludo, ¿él quién es para no saludarme? Cosas tan simples. Hay gente que daña su corazón, pero al estado que yo quiero hoy hablarte y quiero que tú trasciendas y avances, es que tú debes tener paz en tu vida, y paz con tu prójimo, y paz con Dios. Por eso es que Pablo enseña mucho y dice: busquen la paz, busquen la paz. Tenemos que buscar la paz. Por eso es que Pablo enseña diciendo que la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y esa paz de Dios es la que tenemos que buscar. Maduremos, crezcamos espiritualmente, ahora que el Señor nos está llamando por las buenas a que maduremos. No seamos tercos, no seamos soberbios en decir: oh, yo estoy maduro, yo no tengo nada. No. Señor Padre, mira qué cosas hay en mí que no te agradan, qué cosas hay en mí que no te gustan, que no. Padre, quítalas, cámbialas y ayúdame a ser diferente. Ayúdame a ser diferente. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que nos ayude hoy, que cambie muchas cosas en nosotros. Dígale: Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu palabra en este tiempo, en esta hora. Gracias. Habla cada día nuestras vidas y ayúdanos a madurar, a crecer, a que en nuestro corazón y en nuestra vida
no haya, Señor, rencor ni resentimiento, sino que podamos ser maduros en perdonar, podamos ser maduros, Padre, en cambiar muchas cosas. Oh Padre, glorifícate en este tiempo y dígale: Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi forma de hablar, de pensar, de expresarme. Quiero parecerme a ti, dígale: quiero parecerme a ti, Padre. No ser simplemente una persona que oye y olvida. Quiero parecerme a ti y ser cada día como tú. Y lléname con tu Santo Espíritu para poder corregir mi camino, Padre, y enséñame. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.